Estamos de vuelta en Panorámico, una producción del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara que se transmite por el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Soy Kai Canales y estoy con mi compañero Ron Márquez hablando de migración con nuestro invitado Eduardo González. Eduardo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue que te adentraste en este mundo de la migración? Bueno, pues en realidad siempre me llamó la atención el fenómeno migratorio, pero pues simplemente como lector, simplemente como profesor de temas que tienen que ver con la realidad en México, era la manera en la cual yo me acercaba. Sin embargo, me parece que pues ya me alcanza mi pasado. Y bueno, yo así lo explico porque yo soy una persona de origen fronterizo, ¿sí? Yo viví pues una parte importante de mi niñez en Reynosa, Tamaulipas. Y bueno, pues ahí me tocó ver, aunque no lo miraba, todo el fenómeno migratorio, todo ese flujo de personas, y para mí pues era una realidad más que normal el ir y venir a Estados Unidos con mi familia, el ver que cruzaba la gente que no tenía papeles por el río, etcétera. Y bueno, pasa el tiempo y de lector del tema migratorio, pues empieza a haber ya un mayor interés sobre el mismo para estudiar con mayor fuerza el origen y la dinámica del proceso, y es así como yo decido entonces darle un giro a mi trabajo intelectual como investigador. Dejo la historia colonial de Michoacán y comienzo a meterme al tema migratorio, que además por la actividad que realizo también como analista político, pues me venía muy a modo el poder combinar estos dos áreas del conocimiento. Y bueno, pues aquí ya estoy instalado desde los últimos 4 años y bueno, no sé cuánto tiempo más estaré aquí. Eduardo, ¿cuáles son los peligros que corren estas personas al atravesar las fronteras por realizar este sueño americano? Pues mira, aquí en relación a los peligros, yo sí marcaría 2 áreas muy claras en las cuales se mueven los migrantes. En principio, el migrante mexicano, incluso el centroamericano, al cruzar por el desierto, que bueno, hoy es la zona de mayor cruce en el que se genera entre México y Estados Unidos debido a lo que se conoce como el efecto colador, producto de la puesta en marcha de la Operación Guardián en 1993 por parte del gobierno de los Estados Unidos en la zona de Tijuana, hace pues que el flujo migratorio se mueva hacia el este y encuentre un espacio para entrar ahí por el desierto de Altar y de Arizona. Los peligros, pues además de los cazamigrantes, además de los animales, además de la temperatura, de las bandas de asaltantes, etcétera. Bueno, pues el peligro se envuelve finalmente, o la condición de peligro queda envuelta en la enorme vulnerabilidad en la cual se mueven los migrantes. Eso es en cuanto al desierto, pero también tenemos todos los peligros que pasan los migrantes centroamericanos que se incrustan por nuestro país, que hoy por hoy México está considerado como la territorialidad migratoria más violenta de todo el planeta. Los peligros, la violencia, la vulnerabilidad, el abuso que los migrantes encuentran en la zona del desierto en Estados Unidos, en Arizona, o en la zona de el norte de nuestro país por Tamaulipas y el sur de Texas, en esa región, pues son verdaderamente menores en relación a las condiciones de peligro y de vulnerabilidad que hoy en día están encontrando los migrantes centroamericanos por nuestro país. Eso se me hace muy interesante porque muchas veces nos quejamos de la manera que tratan a nuestros paisanos en Estados Unidos cuando tratan de cruzar el borde, pero nunca nos ponemos a pensar cómo tratamos también a las personas que pasan por nuestro país. Sí, así es. Hoy en día pues tenemos, según varios reportes, sean de Amnistía Internacional, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Cámara del Senado en nuestro país, pues algunos llegan a hablar hasta de los senadores, por ejemplo, hasta de 30,000 secuestros al año
de estos migrantes centroamericanos. Hay gente pues desaparecida, asesinatos, torturas, gente que cae del tren y pierde un brazo, pierde una pierna, pierde la vida, violaciones a las mujeres, secuestro de niños, en fin, golpes. Todo esto lo viven los migrantes y triste y desgraciadamente no solamente a manos de las bandas delictivas, sino que también aparecen en muchas ocasiones miembros de las policías municipales, policías estatales, incluso miembros del ejército, miembros de la Marina, personal del Instituto Nacional de Migración, que ha sido sistemáticamente denunciado por los abusos que se cometen desde la autoridad, entre comillas, sobre los migrantes centroamericanos. Lalo, ¿te ha tocado a ti vivir alguna circunstancia de inseguridad o de violencia en tu experiencia? Pues sí, en alguna ocasión con unos polleros y bajadores en altar, en estas camionetas que les digo que nos llevan por el desierto, y también con unos guardias de seguridad en la estación de Arriaga, en la estación del tren, con personas que se supone, o sea, en el norte con los polleros, pero en el sur con gente que se supone que está del lado de la ley, del lado de las autoridades, y que, bueno, pues también a uno o lo intimidan, lo llegan a perseguir, pues para evitar que uno finalmente pues denuncie lo que se está mirando, lo que es, pues está a la vista de quien lo quiera mirar. Ok, pues muy interesante, pero nosotros vamos a un corte y continuamos. Esto es Panorámico. Parte de ello obedece a que la frontera más extensa entre un país rico y uno en vías de desarrollo es precisamente la frontera que compartimos Estados Unidos y México, de tal forma que la expulsión se maneja de manera recurrente. Esta contigüidad y la escala del problema provocan un fenómeno por demás preocupante, sobre todo en momentos en que la economía de los Estados Unidos no pasa por el mejor momento. Estamos hablando que son millones de mexicanos que intentan cruzar la frontera y que 600,000, hasta 600,000 de ellos lo logran. Otro asunto que resalta es el tema de la ilegalidad. Mientras que existen grupos migratorios que manejan un proceso legal para poder tener una participación en la economía de los Estados Unidos, esto no ocurre con los mexicanos. Samuel Huntington apunta también a la cuestión de la cultura. Incluso algunos artículos hablan ya de mexifornia, en el sentido de que la migración mexicana es tan seria y contundente en algunos estados fronterizos que incluso se habla de una recolonización.